Vamos en este minuto, a dar inicio al sermón del día de hoy, que tiene como título Sansón como tipo de Cristo. Para ello, le voy a pedir que usted me acompañe al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 30. Jueces 16, capítulo 16, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Esta es la historia, hermanos, de un personaje muy importante dentro del Antiguo Testamento, una historia que a nivel mundial se conoce. Uno de los personajes más reconocidos en la historia bíblica es la historia de Sansón. Sansón, una de las historias que en algún momento de nuestra vida hemos escuchado, o tal vez visto a través de los dibujos animados para niños, mostrando su vida y mostrando lo magnífico y las capacidades extraordinarias que tenían, todo graficadas, y entendíamos de que era un hombre muy fuerte, un hombre con una fortaleza sin límites nunca antes vista, con una capacidad tremenda que sobrepasa todos los parámetros que comúnmente conocemos, lo humano. Pero esta historia tiene un origen y hoy la revisaremos. El pueblo de Israel estaba pasando por un periodo oscuro, un periodo muy difícil, un periodo de un conflicto político, un conflicto con otro pueblo, los filisteos. Ellos gobernaban y sometían en opresión a Israel por un periodo aproximadamente de 40 años, mucho tiempo. Pero esto todo tiene un propósito y esto tiene una consecuencia. Era porque el pueblo de Israel vivía constantemente en pecado y se alejó completamente de los caminos de Dios. Existía una gran degradación espiritual del pueblo de Israel, una transigencia del pueblo a causa de la idolatría. Para dar un contexto a lo que se vivía en ese tiempo, el gobierno que ejercía en ese tiempo en Israel era un gobierno de líderes particulares, personajes importantes, de renombre, tal vez líderes, héroes, algunos de ellos, importantes que ejercían autoridad, y a ellos se les llamaba los jueces. Durante este tiempo es donde se desarrolla esta preciosa historia, la historia de Sansón. Todo partió con Manoa, su padre, y su mujer. Ellos no podían tener hijos a causa de que su mujer era estéril. Pero un evento cambió rotundamente sus vidas. Fueron testigos de un evento espiritual. Fueron testigos de la presencia del ángel de Jehová, que anunciaba que ellos tendrían un hijo, a pesar de la restricción fisiológica que tenía su mujer. Un varón que liberaría al pueblo de Israel de la opresión y del estado de sometimiento que estaba actualmente viviendo la nación. Tremendo. Un niño especial, un niño elegido por el Señor, enviado con un propósito. Y esta característica se le da el nombre de Nazaret, un ungido de Dios, apartado por un propósito divino, con fines que solo Dios en su soberanía y providencia determinaría. La historia de Sansón, un hombre dotado de capacidades puestas solamente por Dios. Nada provenía propiamente tal de él, sino que solamente de Dios. Describamos más o menos de la vida de Sansón. Fue un hombre que ejerció dominio y control contra sus enemigos.
siendo guiado en todo momento por el Espíritu de Jehová. Un hombre que fue juez y libertador, diferente a todos los demás, era único, diferente, inusual, distinto a cualquier otro líder que haya visto el pueblo en la época. Sansón causó muchos problemas a sus opresores filisteos. En distintas situaciones, Sansón siempre terminaba sometiéndolos, siempre terminaba ganando los conflictos. Realizó grandes actos de fe, sin la necesidad de utilizar un ejército como comúnmente en la fecha y hasta el día de hoy se necesitaría para poder generar opresión o conquista a un pueblo. La vida de Sansón demostraba al pueblo de Israel, que grandes cosas eran posibles si se arrepintiesen y se volviesen a Dios. Si un solo hombre era capaz de generar estos trastornos internos en los filisteos, ¿cuánto más era para un pueblo completo si se volviesen todos a Dios? En la vida de Sansón podemos ver muchos ejemplos y similitudes con la existencia, con la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ambos son hijos de una mujer elegida por Dios. Ambas madres se les aparece una entidad espiritual, un ángel, para avisarles de la elección de este niño, de la elección de su vida, para dar a luz a este hijo. En el caso de María fue del ángel Gabriel. Lo invito a buscar Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 28. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice así el texto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Similar, hermanos, amigo que nos está escuchando, muy similar a lo que Manoa y su mujer vivieron con la presencia del ángel de Jehová. Un hijo con un propósito. Ambas mujeres se le adelantaba la misión del hijo que tendrán. Esto lo podemos ver y también quisiera que me acompañase al libro de Jueces, unos capítulos antes de la lectura que inicialmente realizamos. Jueces 13. Jueces capítulo 13, versículo 5. Para que me acompañe también. Jueces 13, versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Comparemos con lo que dice en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sansón era nazareo. Esto quiere decir que estaba totalmente consagrado para Dios, tal como lo fue
nuestro Señor Jesucristo, totalmente consagrado a su Padre, al Padre Todopoderoso, desde su nacimiento. Nazareo también podemos concluir o incluir que el hecho de que estaba alejado de toda inmundicia y Jesús es puro, no tuvo pecado alguno cuando estuvo en la tierra. Ambos tenían una misión similar. Sansón vino a libertar a Israel y Jesús vino a libertar al Israel espiritual. Ambos fueron objeto de burla, de torturas al momento de estar presos o privados de su libertad. Ambos dieron su vida al propósito que Jehová, el Padre, decretó en sus vidas, obedeciendo hasta la muerte y entregando como resultado la esperanza y la salvación. La muerte de ambos fue en forma total y absolutamente voluntaria, que causan finalmente la victoria de otro. Sansón, en el último aliento de su vida, en el último momento, fue engañado y reveló su secreto. Fue torturado, fue humillado, fue objeto de burla. Al igual que nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en el camino al Calvario, fue menospreciado, fue burlado, fue escupido y maltratado injustamente. Sansón, la palabra Sansón, significa sol o rayo de luz. Vino con el propósito de ser luz. Un rayo de esperanza para el pueblo de Israel, que se encontraba en la oscuridad y en una decadencia inmoral tremenda. Sometidos por un pueblo más fuerte que hasta ese momento se había enfrentado. Un pueblo que no buscaba a Dios, sin esperanza ni posibilidad de ser salvo. Sansón tipificaba la vida y ministerio de Cristo en la tierra. Su vida era una señal que manifestaba que el Mesías, el Cristo, vendría a liberar a su pueblo. Y su acción final fue darle la libertad al pueblo en un acto de sacrificio, el cual fue un golpe en el corazón del enemigo. El daño causado por Sansón a los filisteos fue mortal y caótico. Ningún ejército hubiese hecho el daño que ocasionó Sansón. Podemos ver la vida de Sansón, la acción, la obediencia de la vida de Sansón hacia el Señor y su acto final, que dio libertad al pueblo de Israel. Y nos podemos preguntar, ¿a quién dio libertad Cristo? ¿A quién dio libertad Jesús? Y la respuesta es a su amada iglesia. Cristo se sacrificó para la salvación de sus escogidos. Cristo murió por las transgresiones de su pueblo. Nadie busca a Dios. Todos hemos pecado y por nuestra propia naturaleza buscamos y preferimos lo que Dios no le agrada. El pecado gobierna nuestra vida. Somos exactamente igual que el pueblo de Israel, sumergidos en nuestra idolatría, en nuestros ídolos, en los altares que nosotros mismos hemos fabricado dando cabida a una vida de banalidades sin sentido, vacíos, incapacitados en poder hacer lo correcto delante de los ojos del Señor, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, hermano. Jesucristo en su sacrificio nos dio la libertad y era imposible por nuestras propias fuerzas. En su sacrificio nos dio la esperanza de salvación que necesitábamos. Este único camino es nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Cristo tenemos esta tan anhelada libertad de nuestros pecados. Un solo camino que nos dirige a esta tan ansiada libertad. Una libertad verdadera, que nuestra alma tiene la posibilidad de ser salva y no perderse la esclavitud del infierno. Un sacrificio como ningún otro. No existe comparación con nada que hayamos podido conocer.
Cristo, a través de su sacrificio, libró a su pueblo del infierno. Su sacrificio fue a causa nuestra y por todas nuestras transgresiones, por la idolatría y el amor a nosotros mismos, dejando a un lado los mandamientos de nuestro Señor, que nuestro Dios estableció. Por eso, hermano, amigo que nos escucha y que estás en este momento a través de esta red social, volvamos nuestra mirada en Cristo. Miremos su sacrificio y podamos vernos a nosotros mismos en la condición que nuestra vida está delante del Señor. Seamos honestos con el Señor y arrepintámonos de nuestra manera de vivir, vana manera de vivir. No podemos pretender y pensar de que somos salvos porque somos buenos. Solo a través del sacrificio de Jesucristo, la fe en Jesucristo, podemos ser libres de la muerte, libres del infierno y libres del pecado. Pero que esta fe en Jesucristo tenga una evidencia real de una fe verdadera y poner nuestra voluntad y en obras y frutos reales de nuestro deseo de volvernos a Dios. No de boca, no de pensamiento, no de sentimiento, sino una decisión real en servir al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra y le pido que me acompañe en este minuto a orar. Padre que estás en los cielos, le agradecemos, Señor, por su palabra, por su misericordia y lo hermoso que es usted con nosotros. ¿Merecemos algo, Señor, de parte suya? Absolutamente nada. Nos da esta posibilidad de escuchar la verdad. Esa verdad que incomoda. Esa verdad que nos expone y nos muestra realmente tal como somos delante de usted. Pecadores somos delante de usted y merecedores de su sacrificio que hizo en la cruz. Y merecedores de ser llamados sus hijos. Y le agradecemos porque nos da esta posibilidad de poder volvernos a usted en amor, en gracia. No porque tengamos algo bueno que ofrecerle, sino que solamente porque usted lo hizo voluntariamente. Gracias por este infinito amor. Y espero que usted bendiga, guíe a nuestros invitados, a nuestros amigos, a nuestra familia que nos está escuchando, que sus vidas tengan un cambio verdadero, un cambio puesto en usted, una fe totalmente verdadera en Cristo. Porque en usted solamente hay salvación y solamente en usted. Gracias, Señor, le damos solamente a través de los méritos de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador y que murió por nosotros, por amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.